James Barús. Entre generaciones, oh, oh. Muy buenos días, excelente miércoles. Los saludo y las saludo con muchísimo gusto a todas las personas que nos escuchan en radio, que nos ven en redes sociales, que nos escuchan en la televisión, en 173 de Total Play. Este es su programa Entre Generaciones. Mi nombre es Christopher James Barús. Muy buenos días. Y es el único programa a nivel nacional con una perspectiva generacional, en donde abordamos distintos temas de interés internacional, nacional, estatal y municipal, según con cada uno de los miembros de las generaciones, según los años que les tocó nacer. Pero como cada miércoles tocamos temas no tan politizados o polémicos de la coyuntura mediática que acontece día a día en nuestro mundo, en nuestro país y en nuestra ciudad. Hablamos de historia el día de hoy, hablamos de cultura, hablamos de arte, pero el día de hoy tenemos un gran programa que me emociona muchísimo porque es sobre la batalla de Tres Castillos, sobre los apaches en Chihuahua. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? Los dueños de esta tierra se fueron, quedaron. ¿Cómo estamos hoy al 2020? Porque pareciera que fue hace muchísimos años, pero estamos hablando que probablemente los padres de nuestros abuelos o los abuelos de nuestros abuelos, según las generaciones, les tocó converger o convivir con muchos apaches o con muchos miembros de este grupo étnico. Y el día de hoy, apaches en Chihuahua, batalla de Tres Castillos. Quiero dar la más cordial bienvenida a dos grandes amigos que conocen del tema, que saben del tema. A uno que ya había estado anteriormente, miembro de la generación X, Guillermo López Nájera, abogado. Memo, ¿cómo estás? Bien, Christopher, ¿y tú? Con el gusto de saludarte. Y a quien nos acompaña por primera ocasión, que va a ser la primera pero no la última, a Enrique Pinilla. Él es miembro de la generación Baby Boomer, economista. Enrique, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, encantado de acompañaros y muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias por acompañarnos. Batalla de Tres Castillos, hoy 14 de octubre, hacemos memoria común de ese acontecimiento y escuchemos el contexto por parte de nuestro productor Omar Juárez. Con motivo del aniversario número 311 de la Fundación de Chihuahua, es importante que hagamos memoria histórica sobre uno de los hechos más trascendentales de nuestra historia, la Batalla de Tres Castillos, la cual sucedió el 14 de octubre de 1880 en el municipio de Coyame y sería el punto que marcaría el fin de la resistencia apache. Escuchemos más con dos grandes conocedores del tema, de los apaches y de la historia de Chihuahua. Hablemos entre generaciones. Quisiera iniciar, Enrique, que nos platiques así a grosso modo para la gente que nos escuche y que nos ve en redes sociales, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué hoy 14 es una gran fecha que hace memoria común de lo que se le conoce como casi el fin de la batalla con los apaches en Chihuahua? Efectivamente, es el principio del fin de las guerras apaches. Hay un cambio de inflexión, pero bueno, como todas las monedas, tiene dos caras. Es una cara de alegría, como manifestaba hace un momento, para una parte que se consideraron víctimas de los apaches, pero otra cara muy triste para todos los, sobre todo Chiricahua y el resto de familias apaches y sus descendientes. Realmente, pues bueno, de una forma un tanto curiosa, pues ahí desaparece de la escena Victorio, el gran líder Chihenne o Warren Spring, ¿no? Ojo caliente, ¿no? Entonces, tiene muchas incógnitas y todavía no se explica a mucha gente, pero lo que sí es cierto, y hay que irse a las evidencias, que ahí comienza a bajar la presión que los apaches vienen haciendo. Y ahí consideran que tienen que ver cómo salvan a sus descendientes, cómo salvan la raza, porque se van viendo que cada vez quedan menos. Hay una anécdota que le comenta, creo que fue Alciber, a Jerónimo cuando se rinde en el Cañón de los Embudos, y le dice: Jerónimo, es que lo tienes perdido. Ten en cuenta que mientras tú tardas 10 años en hacer un guerrero, en 10 días el ejército americano tiene 1000 guerreros. Entonces, contra eso no puedes combatir. Y lo entendió, y ahí, bueno, pues se plantean y hacen se rinden o firman esa paz
o esa aparente paz. Memo, yo quiero preguntar, ¿por qué se dan este tipo de batallas? ¿Por qué se da esta guerra entre choque de distintas culturas? ¿Y por qué ahora en Chihuahua no vemos a este grupo étnico de los apaches y sí vemos a otros más? O sea, primero, una gran pregunta. Primero es, ¿cómo inicia? O sea, ¿o por qué se da? Estamos a 311 años de la fundación de Chihuahua. A ver, Antonio de Sevilló hace 311 años dijo que se diera por acá. Allá en Coyame, donde se dio la batalla de Tres Castillos, Trasviña y Retes lo había fundado también en aproximadamente esos 300 años. Pero ¿por qué se dan estos choques de culturas? ¿Por qué se da esta lucha encarnizada durante muchos años? Pero sobre todo, ahora, ¿por qué no los vemos? Bueno, hay que remontarnos a los tiempos de la conquista. Recordemos, México se conquista en 1521. Fíjense nada más, para los años 1770 y tantos, el norte todavía no estaba plenamente colonizado. Había ciertos presidios que eran los asentamientos que iban dejando los españoles y eran una especie de guarida, ¿no? Donde llegaban ellos, se fortalecían, hacían sus intercambios comerciales. Pero para los años de 1777, cuando Estados Unidos empezaba, bueno, lo que hoy es Estados Unidos, cuando las colonias iniciaban su guerra de independencia contra Inglaterra, que dicho sea de paso, Inglaterra ya estaba en guerra también con España, pues el norte estaba despoblado. Entonces había muy pocos presidios y había un comandante, el capitán Hugo O'Connor, que lo mandan a tratar de pacificar el norte y se encuentra él con el problema de los apaches y los comanches, que eran los pueblos más aguerridos. ¿Por qué? Aguerridos por una razón muy sencilla. Ellos no tenían la misma concepción que tenemos nosotros de la propiedad. Para ellos la propiedad era de la tierra, la madre tierra. Entonces, para ellos la tierra les daba lo necesario para subsistir. Y llegan personas extrañas a su cultura, a sus costumbres, y empiezan a repartir tierras. Entonces los apaches y los comanches es algo que... Una concepción distinta. Totalmente distinta. No que estuvieran... Ahora, y llega alguien que nunca había estado en esa tierra. Exactamente. O sea, llega alguien de fuera que nunca había estado en esa tierra. Nomás para poner en contexto, estamos debatiendo esta última semana, el presidente de la República hace una solicitud al Papa Francisco para pedir, para que la Iglesia Católica pida disculpa a los pueblos originarios, pero es muy distinta la realidad del centro del país al norte del país. O sea, en 1500, 1600, allá estaban completamente o casi completamente colonizados en el centro del país, allá en la Ciudad de México, en Tlaxcala, en toda esta zona del centro del país. Pero acá en el norte, 200 años después, seguíamos dándonos de fregazos. Seguíamos en esta batalla. Y última, nomás así rápido, Memo. ¿Y por qué no los vemos ahora, a los apaches? Bueno, sí los vemos, pero yo creo que ya muy pues inmersos también en nuestra propia cultura. Sí rescatan algunas de sus tradiciones, pero de manera muy particular, muy cerrada, muy espiritual. Ellos siguen teniendo mucho respeto hacia la madre naturaleza, y pues, realmente no los vemos porque sí quedaron muy pocos. Realmente cuando en los años de 1700, que Chihuahua tenía 50, 60 años de haberse fundado, fíjate nada más, para esa época era más grande Cusihuirachi en población. Era mucho más importante Cusihuirachi que la ciudad de Chihuahua. No es hasta que se logra una paz con los apaches y les empiezan a dar una especie de sustento que les costaba 23,000 pesos, creo que al año en aquel entonces, y el virrey dijo, pues me cuesta muy barato, ¿no? Denle lo que quieran. Les daban comida, les daban carne, y los apaches iban y por sus víveres, ¿no? Hasta que llega un momento en el que pues los latifundios, ¿no? Y Luis Terrazas, que a lo mejor vamos a hablar más adelante, Sí. Pues se apropiaron propiamente, lógicamente, de la tierra, ¿no? Sí, Enrique, ahorita mencionabas a Jerónimo, luego también mencionabas a Victorio, para ubicar en tiempo y en espacio. ¿Quién fue antes, quién fue después? Y un poquito así de manera breve, antes de ir al primer corte, sobre todo Victorio, que fue el que estuvo en la batalla de Tres Castillos, estamos viendo algunas imágenes.
si era 100% apache, porque también ese es un debate, si se llamaba Victorio, si no se llamaba Victorio, si era Victorio porque su mamá se llamaba Victoria, si los apaches lo agarraron, también es un amplio debate todo eso. Yo creo que no es relevante si era o no era. Él lo era de acción y de corazón. Entonces, eso es lo que realmente vale. De todas maneras, si me permites un matiz, en Chihuahua sí hay muchos descendientes apaches. A mí me cabe el honor de conocer a muchos de ellos y haber participado en reuniones de descendientes chiricahua. He tenido contacto con descendientes de Jerónimo, dos hermanas encantadoras, cada una ha publicado un libro y he tenido la oportunidad de platicar con ellas. Son conversaciones pues, muy interesantes y que son el hilo de la historia apache y de Chihuahua que trata de no perderse. Entonces sí es importante. Quizás la sociedad sí que está en otras cosas. Vivimos en un mundo que es un torbellino de acontecimientos, de velocidad de los acontecimientos. Y apenas queda tiempo para reflexionar y un poco ver otra retrospectiva. Bien, dicho eso, Jerónimo y Victorio son pues, contemporáneos. Y además en muchas batallas participan juntos. Pero, bueno, cada uno toma distintos caminos. Es decir, Jerónimo era de la familia Bendoncongé y Victorio era de la familia Chijén. Hay una cosa que yo me inclino más que Victorio viene de descendencia apache. Él tiene una hermana que es uno de los personajes más fascinantes que hay en la historia de la apachería y de Chihuahua. Enrique, el Locén. Enrique, regresamos contigo, vamos a corte. Es que cuando hablamos de historia se nos va el tiempo. Continuamos entre generaciones. Continuamos entre generaciones, estamos hablando sobre los apaches en Chihuahua, no podemos disasociar la historia de Chihuahua con los apaches y con la cultura apache en Chihuahua. Y hoy, 14 de octubre, que hacemos memoria común de la batalla de Tres Castillos, y iniciando ese segundo bloque, la batalla de Tres Castillos es el inicio de un proceso, no me gusta el concepto porque lo he leído en varios lados, como de llevar las cosas en paz. Aunque realmente no es así, o sea, no es un proceso de pacificación, aunque así lo leen y así lo narran algunos historiadores. Sí, es que la historia, como todo, la historia es muy complicada. Hoy tenemos un contexto cultural, intelectual, pues incluso ambiental, que no tiene nada que ver, y nuestros códigos culturales ni del conocimiento tienen nada que ver con los códigos que había hace 200 años. O sea, no podemos evaluar la historia con los lentes de hoy en absoluto, en el pasado. Que absoluto. Es el serio debate que estamos teniendo hoy en día. Y es que además, si agarramos un mapa del mundo y lo ponemos ahí y vemos cómo era 1880 en distintos puntos del planeta, no tenían nada que ver unos con otros. Es decir, en el norte de Chihuahua, y todo lo que era el territorio inmenso e inabarcable. Por eso nunca pudo tener éxito la conquista o colonización del territorio, porque era un territorio inabarcable. Al final, pues claro, el que llega se concentra en trabajar en varios puntos. Entonces, fundamentalmente, encontraron el filón de la minería y ahí se concentraron y ahí realizaron todo su esfuerzo comercial y a partir de ahí nacen también muchos de los asentamientos y ciudades futuras. La batalla de Tres Castillos, ¿en dónde se ubica geográficamente, Memo? Está como a 70, 80 kilómetros de Coyame. Ok. Sí. Que sería noroeste. Es un llano. Prácticamente en temporadas de lluvia se convierte gran parte de ese llano en lagunas o en varias lagunas. Y tiene una particularidad, comentábamos Enrique y yo, varias ocasiones lo hemos contado. Hemos ido a Tres Castillos, hemos estado ahí muy cerca del cerrito donde fue la batalla. ¿Por qué se llama Tres Castillos? ¿Hay tres castillos ahí o qué es? Hay un cerro, una formación montañosa con tres picos. Es por eso, el cerro de Tres Castillos.
y porque ahí se refugiaron los últimos 2 apaches que resistieron en esa batalla, en el Cerro Norte, me parece. Ahí es donde matan a los últimos 2 apaches que no se quisieron rendir y que aguardaron ahí prácticamente hasta el día siguiente con el parque, y hasta que fueron sacrificados. Pero resulta algo muy extraño. Enrique y yo no nos explicamos cómo es que el ejército de Joaquín Terrazas sorprende a los apaches cuando estaban ahí. Porque te pongo ejemplo este artefacto, y todo lo demás es el llano. Es decir, de aquí podían ver en 360 grados a kilómetros de distancia, y es inexplicable que no hayan visto un ejército de 400 hombres. Sí. 650. 600, bueno, el debate es que cuando se le solicita a Joaquín Terrazas, junto con el general Mata Ortiz, que vayan a esta, y digo nuevamente entre comillas, pacificación a la zona de Tres Castillos, se dividen en 2 frentes o en 2 flancos. Mata Ortiz se va para un lado, Mata Ortiz, que luego ahora lo vemos por las vasijas. Decía un amigo cuando hablábamos de historia, tiene nombre de calle. No, es que es la historia que ahora la única referencia es alguna calle, pero... Y también se cosen. Y también, así es. Entonces, el general Mata Ortiz se va para un lado, y Joaquín Terrazas, José Joaquín Terrazas, que es también primo de Luis Terrazas. Pues Sí. parece. Sí, es primo de Luis Terrazas. Primo de Luis Entonces, Terrazas. él se va para el noreste, perdón, él se va para el noreste, y allá en Tres Castillos, solo para ubicarlo para la gente que nos está escuchando en radio, es como si estuviera todo planito y solo había 3 cerros. Entonces, Así es. incluso Tres Castillos era geográficamente privilegiado, por eso los apaches estaban ahí, porque a distancia, por 2 razones. La primera es que en los meses de lluvia, ahí se hacía unas lagunas que permitían que estuvieras como en un oasis. Y la otra de las razones es que desde ahí, pues podían ver a kilómetros de distancia si venía Así alguien. es. Ni modo de no ver Así a es. 700 caballos o 700, bueno, a unos en caballo y a otros a que pie. también se A dice pie. que corriendo, como los hermanos pie. Corredor. A pie. Mira, ahí si me permiten, hay ciertas matices al contexto. Primero, ¿por qué Victorio elige Tres Castillos? Que posiblemente era el sitio más inadecuado. ¿Por qué en un sitio donde se ven hasta las moscas? Porque es que no hay nada que obstruya la visión. No ven, que yo creo que sí los ven. Hay una hipótesis que manejan algunos descendientes chiricahua y que me han comentado, y es que parece que estaban, o alguien les ofreció, de sus intermediarios y sus correos, la posibilidad de encontrarse para firmar la paz. Entonces, ahí explica por qué van tan relajados. Luego, hay un sobrino de Vittorio, que es James Kaihuaytla. Kaihuaytla vive allí y sobrevive. Era un niño que tendría alrededor de 5 años, con su madre, él y su madre, que era Guyén, un personaje también fantástico dentro de las mujeres apaches. Y posteriormente, después que ya trasladan a Fort Sill y trasladan también a los apaches a Florida y tal, los lleva prisioneros el general Miles, los niños van a la escuela india del general Pratt en Carlisle. Entonces, ahí se juntan muchos de los hijos y se dice, oye, tenemos que reconstruir, tenemos que escribir la historia de nuestro pueblo para que no se pierda. Y Kaihuaytla es uno de los que escribe. También Jason Bexiné, que es primo de Jerónimo, es otro de los que escribe. Asatacugli también ayuda a Jerónimo a escribir sus memorias con Barrett, que era un maestro de cerca de Fort Sill y que iba mucho por la reserva o cuartel que era en aquel entonces. Entonces dice, ¿por qué se dirigen ahí? Esa es una situación. ¿Por qué bajan la guardia? Parece ser que cuando estaban tranquilamente encendiendo las fogatas y montando su tipi, empiezan a dispararle
y mueren pues como en una encerrona. Entonces hay que tener en cuenta que la visión que más tenemos es la que viene en las memorias de Terraza, que más o menos es un informe que dan para cobrar las gratificaciones. Esa es una interpretación que Así hacen es. muchas veces. Memo, acaba de tocar Enrique un tema importante. Había una gratificación, es decir, no era un proceso de pacificación para poder converger las dos culturas y convivir pacíficamente. De fondo es que había una lana si tú traías una cabellera, o sea, si tú traías el cabello o una cabellera de algún apache, hombre, mujer, niño, lo que fuera. Sí, sí, lamentablemente eso fue un decreto incluso que expide el Congreso del Estado. Sin embargo, antes de la existencia del Congreso del Estado y del Estado de Chihuahua como entidad federativa, ya era una práctica que se había dado entre los españoles, particularmente en un español que se llamaba Antonio Cordero, que fue de los colonizadores de Texas, que aquí fue muy cruento y allá ya fue más pacificador, dicen que ya fue prácticamente como un misionero. Pero aquí él inicia con el corte de las cabelleras. Ahí estamos viendo a Tres Castillos precisamente. Y cuando en Chihuahua se establece, que se les llamó las contratas de sangre, se pagaban 200 pesos, me parece, por las cabelleras de los apaches, pero también se cometió la arbitrariedad y la indecencia de que los cazadores, porque venían cazadores, me parece que hasta desde Irlanda, a cazar los apaches, y total, llevaban cabelleras de lo que fuera, hombres, mujeres, incluso no apaches. Sí, incluso. Nada más con que la cabellera fuera es. negra y larga, la llevaban y la cobraban. Entonces, yo he escuchado a un descendiente apache que decía, mataban a los niños, incluso tarahumaras, indiscriminadamente, ¿no? Entonces decían, cuando les llegaban a decir, no mates al niño, pues el niño no ha hecho nada malo. Entonces, ahí se debe pedir perdón. Entonces, una práctica que ellos decían, bueno, pues para que no vaya a ser nada malo, ¿no? Sí, también quiero comentarles, entonces, este proceso, van a Tres Castillos, llegan, no había forma, es debatible, pero no había forma de que comenzara. Pero, ¿qué hacen los hermanos Corredor? ¿O qué hacen tarahumaras junto con Joaquín Terrazas yendo hacia allá? Que también es debatible como todo, porque tampoco no es comprobable que Mauricio es el que le tira un disparo a... Teóricamente. Teóricamente, por eso digo que es lo que dicen que se hizo y luego ya se da parte para poder cobrar la lana ya cuando vienen para acá, para Chihuahua. Pero, ¿qué hacían tarahumaras ahí? Pues, realmente, la concepción de lo que era el ejército, la fuerza pública, entonces, no es el concepto que tenemos ahora. Entonces, se reclutaba gente, eran irregulares. Y entonces, en el pueblo, no sé si era... Ayachic, ¿dónde? Ariciachi, pues allí reclutan a 18 o 20. Entonces eran tarahumaras, pero también había de otros pueblos. Entonces, pues, ¿qué hacen? Les dan su rifle y les dan, en este caso les daban 100 cartuchos a cada uno, que es lo que dijo Luis Terrazas, que les mandaba para que cada uno tuviese 100 tiros. Entonces, es verdad que los apaches venían muy mermados, venían huyendo del general Cousin, pero tenían poca munición, pero eso no quita que no hubieran tomado ninguna precaución para protegerse, cosa elemental siempre. Se lo chamaquearon, llegaron a hablar a un proceso de pacificación. Y o eso pensaban. Eso pensaban. Bueno, sí es cierto. Los apaches pensaban que iban a entrar con Joaquín Terrazas a un proceso de pacificación y se dieron los balazos. Sí. No, pero también es curioso, porque todos los experimentos anteriores de proceso de pacificación eran encerronas para matarlos. Y ellos ya estaban muy resabiados. ¿Por qué volvían a incidir? Yo creo que hay un factor que no sé si se tiene suficientemente en cuenta. Es decir, para el apache, la palabra era algo absolutamente honorable. Entonces la palabra no se podía faltar nunca. Entonces, incluso hay cosas, por ejemplo, Terrazas va a tener unas conversaciones con Hugo Yu y Jerónimo en 1881 y 1882, cerca de Casas Grandes, para volver a tratar la paz. Pero de pronto desaparece Yu y ellos dicen, bueno, pues no quiere hablar. No,
es que su concepto dice, oye, no voy a decidir yo solo. Se fue hasta San Carlos para atraer a más guerreros que entre todos decidieran la paz. Pero eso en nuestros esquemas culturales es más difícil de entender. Ellos se rigen por unos parámetros y unos códigos de honor que, bueno, con el tiempo se aprende a interpretarlo. ¿En qué años más o menos fue la batalla de Tres Castillos, Memo? Fue en 1880. Es decir, andábamos en todo el país en el va y ven de Benito Juárez en la segunda elección contra Porfirio Díaz, más o menos por esos años. Sí. Andamos en esos años. Sí, ya había pasado Benito Juárez aquí hacía 14 Ya, años. ya, algo así, ya Benito Juárez ya había venido acá, ya había estado. Hay una anécdota que se cuenta casi como leyenda, ¿no? Que no sabemos si fue cierta. Que cuando Benito Juárez tiene que ir hasta Ciudad Juárez, Paso del Norte, por motivo de la invasión francesa, existía el problema de que pues, el desierto estaba custodiado por los apaches. Entonces, dice la leyenda, por ahí la narran en algún, me parece que es en el de Crónicas de un País Bárbaro, que el coronel Terrazas concierta una reunión entre Benito Juárez y un jefe en aquel entonces que era Mangas Coloradas en la hacienda del Saus, para que le den el paso libre a Benito Juárez. Entonces ahí le vende la idea de que el presidente Juárez es el gran capitán de los mexicanos, le dice, y es un indio como tú. Entonces está muy bonita como leyenda y como para ser cierto, ¿no? Y cuenta la tradición que los mismos apaches custodiaron a Benito Juárez hasta Paso del Norte. Después el propio Luis Terrazas le manda a pedir dinero a Juárez para ayudar a la guerra contra los apaches. Bueno, el mismo Joaquín Terrazas, que fue el que lo custodia o de los que lo llevan a custodiar para llegar al Paso del Norte, es el mismo. O sea, si nos vamos en esta historia, es el mismo que concerta una reunión para que lo dejen pasar. Bueno, es que se conocían, los apaches y Joaquín Terrazas se conocían y se tenían mucho respeto. Okay. Joaquín Terrazas en sus memorias nunca habla mal de los apaches. Sí habla de los bárbaros, pero nunca los menosprecia ni les dice ofensas. Incluso se abstuvo, por ejemplo, de decir algunas cosas que dijo Mata Ortiz, ¿no? Y ya después dice, porque no son dignas de escribir en estas memorias, que luego se anotan como notas al pie de página, que ya no sabemos quién las puso, si los hermanos Escobar o el propio Joaquín Terrazas, pero ahí está, ¿no? Para ubicar también en geografía, estamos en Chihuahua, la ciudad de Chihuahua, aquí estamos en Ortiz, Mena y casi Politécnico. Joaquín Terrazas vivía o nació en Labor de Terrazas. Aquí, cuando te vas por todo el canal, hasta donde topa, ahí por la universidad. Por donde está ahí un centro de procesamiento de carnes. Así es, por donde está un centro de procesamiento de carnes grande, salida Cuauhtémoc, ahí es donde nace Joaquín Terrazas. O sea, hoy pues podemos llegar en 15, 20 minutos en un vehículo, pero desde ahí hasta el centro, hasta el Saus, hasta Juárez, hasta Coyame, pues vaya, es complejo. Enrique, antes de ir a corte para pasar al tercer bloque, cuando hay algo que encontramos, bueno, que el indio Ju le dice a Joaquín Terrazas traicionero y le reclama por eso. O sea, le dice, tú, Joaquín, traicionero, maldito, para ti, capitán gordo, no balazos, no cuchillos, no lanza, no flechas, para ti, lumbre. Bien, hay una cuestión. ¿Por qué en este caso Nana, que no aparece en esta parte, pero que sí venía con Jerónimo con Vittorio, y se dividen entre grupos? Uno es Caitenay, que era el padrastro de Caihuaycla, en otro lo lidera Nana y Jerónimo. Hay tantas cosas que con la escasez de tiempo se nos van a quedar. Por ejemplo, hay una cosa que también llama mucho la atención, aunque en mi opinión es accidental. Los Zen, entre otros atributos, tenía la facultad de concentrarse y tener visiones y predecía por dónde iban a ser atacados y dónde estaban los peligros. Pero los Zen estuvo ayudando y estuvo 3 meses con una parturienta que, como estaban perseguidos por el ejército americano, pues estuvieron escondidas. Y claro, ella no pudo acompañar a su hermano. Fue una de las grandes ausencias que echó en falta Vittorio. Bueno,
pero nos vamos, porque yo lo enlazo un tanto, porque había esa, digamos, resquemor con Terrazas, que dicho entre paréntesis, era un profesional, hacía su trabajo de forma profesional y quizá con menos emotividad. Lo que pasa es que llevaba muchos años, conocía todos los rincones de la Sierra del Estado. Bien, entonces, pero también hay otra cosa, que en una de las reuniones, en los alrededores de Casas Grandes, que quiere tener Terraza y lo organiza a través del teniente Mata Ortiz, que era su teniente siempre, ¿no? Entonces, al final ellos se dan cuenta de que los quieren matar, ¿eh? Los han metido en una encerrona y escapan. Y entonces ahí le dicen la famosa frase, a Joaquín Terrazas, tú traidor, y tú los dos traidores, y para ti lumbre, a ti pues nada, ¿no? Pero fíjate que incluso en esa amenaza hay un cierto respeto a Terrazas, porque él no actuaba con emotividad, porque le estuviese odio, no, era su trabajo y como profesional. Muy bien. Vamos a corte y continuamos. Estamos hablando sobre la batalla de Tres Castillos, los apaches en Chihuahua, entre generaciones. Entre generaciones, oh, oh. Sí, claro, continuamos entre generaciones y estamos hablando sobre los apaches en Chihuahua. Memo, estamos hablando que la batalla de Tres Castillos fue hace 140 años. Hoy se cumple Hoy se cumplen 140 años. No es hace mucho, o sea, digo, si lo ubicamos en tiempo y espacio, pues 140 años podría ser, insisto, el abuelo de nuestro abuelo nació en esos años, o el padre de nuestro abuelo era niño cuando eran esos años. Entonces, el origen de los apaches, ahorita platicaba Enrique, que hoy, digo, siguen existiendo, claro, pero no es tan visible porque es demasiado discreto y sobre todo en una lógica más espiritual. Pero la costumbre, la cultura, la religión, ¿hasta qué año o hasta qué momento de años es cuando ellos deciden ya dejar de dar lucha, dejar de dar batalla? Inmediatamente después de Tres Castillos inicia el declive, ¿no?, de los apaches. Tuvieron que irse rindiendo poco a poco y someterse a las reservaciones americanas. Eso es muy importante porque los mexicanos no les dimos esa oportunidad, ¿eh? Nosotros los mandábamos hacia el norte y del norte los mandaban hacia el sur. Quizá por eso sea el hecho de que no tuvieron más remedio que intentar pactar una paz, que es la teoría que tenemos, y por eso llegar a Tres Castillos. Sin embargo, en las reservaciones indias de Estados Unidos, pues se termina ahí no su cultura, porque la siguen teniendo y la nación apache sigue subsistiendo y siguen haciendo sus reuniones anuales a nivel nacional, incluso internacional, pero ya de una manera muy restringida, porque ellos pues, estaban en guetos ahora sí y trataron los americanos de civilizarlo y meterlos a la escuela y hacerlos cultivar. Entonces pues, eso no era parte de su cultura y era inaceptable que un apache que haya nacido para la guerra terminara sembrando calabazas. Es algo que ellos no concebían, ¿no? Enrique. Sí, fue la estrategia de aculturización. Entonces, primero lo aculturizamos para luego meterlo. Pero fíjate, vamos a tomar como referencia varias fechas. 1880, Tres Castillos. 1886, Cañón de los Embudos. Primero, en marzo, el general Crook firma un acuerdo, o llega a un acuerdo con Jerónimo y los demás jefes apache, estaban Aiche, Loco, Chato, en fin. Bueno, Chato estaba con los exploradores apaches, pero estaba ahí. Deciden ir a Fort Bowie, custodiado por el ejército americano, porque no se fían de ser atacados por el ejército mexicano que los estaba persiguiendo. Entonces, cuando llegan a Bowie, allí, pues bueno, descansan y se preparan para ir a la estación de Bowie, el tren que los llevaría pues, primero decían que iba a ser a Arkansas, Colorado, al final. Bueno, ahí alguien le dice, un vendedor
casualmente un irlandés también, como Kirk, el cortacabellera, que les vende whisky, aunque lo tenía prohibido, pero les vende whisky y lo emborracha. Entonces le dice, Jerónimo, no te fíes, que te van a colgar. Claro, y él no se lo pensó dos veces. Esa noche se marchó con toda su gente. Entonces ahí fue un ridículo para el general Crook, que ya había dicho al departamento indio que ya habían llegado a un acuerdo y firmaban la paz. Otra De traición. hecho, pues, ahí queda. ¿Sí? Yo creo que más bien, no sé, porque es decir, una cosa, vamos a ver, los estadounidenses o el ejército hizo ciertas cosas, llegaba a acuerdos, pero luego los interpretaba como quería. Pero sí que no era tanto en su objetivo el exterminio. El exterminio eran las confrontaciones, pero una vez que llegaban al acuerdo, ellos lo que querían era meterlos en las reservas. Entonces a Crook le cuesta el puesto y mandan a otro general, a Nelson Miles, que este es más duro, porque Crook estuvo en dos épocas, llevando a Arizona y tratando con los apaches. La primera época fue más como un cowboy, él quería aniquilar, exterminar, pero con el tiempo, con la llegada sobre todo del general Howard, que sí viene y es el que llega a un acuerdo con Cochise para hacer la reserva Chiricahua en la Chiricahua Mountain, todo lo que es Apache Pass para arriba. Entonces, ahí Crook empieza a cambiar y empieza a contratar a apaches de otras tribus como exploradores para que le ayuden a buscar a los Chiricahuas. Y empieza a confiar en los apaches, por eso oye, es gente de honor, cumplen su palabra, no te engañan, y de ahí pues, se marchan, pero ya estaba empezando a cambiar su forma de ver el conflicto. Luego ya cuando llega Miles, esto en septiembre del 86, pues llegan a ese acuerdo, donde también lo engaña, dice, vais a estar 2 años fuera de vuestra tierra, pero luego vais a volver a vuestra tierra. Y no, de 1886 hasta 1907, o 1909, que murió Jerónimo, es cuando ya muere Jerónimo, ya dice, no, ya cada uno puede irse donde quiera. De hecho, la mayoría se quedaron en Fort Hill y en los alrededores, en Oklahoma, que Oklahoma era lo que llamaban territorio indio. Ahí llevaron Lakota, Sioux, llevaron Cheyenne, llevaron Kiowa, llevaron a los Comanches y tuvieron como que pedir un favor para que se dieran un trozo de terreno para poder llevar los apaches, porque los tenían en una zona pantanosa donde morían pues infectos como chinches. Bueno, estamos 1880, Así 1886. 86. Ya se había hecho la Torre Eiffel, Así ya es. había el tren circulaba con normalidad en ciertas zonas, el ferrocarril. Luego 1909. llegamos a 1900, sí, pero llegamos a 1914, Primera Guerra Mundial, buques de guerra, aviación, incremento, y los apaches se enrolan en compañía para servir a su país, Así que es, ya así ellos, nace. claro, y se enrolan con los que habían sido sus exterminadores, ¿no? Y sus carceleros, y luchan. Y lo curioso, cuando termina, y todos los scouts que participaron con el ejército americano, se los llevaron también como prisioneros. Entonces, cuando ellos vuelven, ya empiezan a tener una vida, digamos, más normal y ya pueden empezar a hacer distintas cosas, ¿no? Hoy en día la familia, pues alrededor de Mescalero es donde más se juntaron, porque casualmente es la reserva que ha estado mejor llevada, quizás por su orografía y por la riqueza del terreno. Que tengo que decirles también una anécdota. Es decir, ya en el Apache se empiezan a formar y ya hay pues profesionales de todas las especialidades, médicos, abogados, economistas, y pues no sé si fue allá por 1994, consiguen ganar algo así como 9.000 millones de dólares al Estado americano por daños de guerra, porque los traicionaron, les dijeron que iba a estar 2 años y los tuvieron prisioneros. Entonces, eso, ahí Mescalero, con el concepto Apache
de no propiedad privada, pues hacen una serie de mejoras en la comunidad y da gusto caminar y pasear por todos esos montes. Memo, la cultura apache en Chihuahua, pues hay un arraigo no tan como a mí me gustaría, pero y más porque sí eran ellos los verdaderos dueños de esta zona, de esta tierra. Pero esta figura de apache que tiene tanto arraigo en Chihuahua, ¿por qué crees que se ve desde tu punto de vista? Yo creo que porque los chihuahuenses somos de cierta manera aguerridos, ¿no? A nosotros nos ha tocado los momentos cruentos de las guerras que ha tenido México. A lo mejor no hemos sido parte de la planeación, salvo en la revolución, pero todo lo demás, lo difícil nos toca a nosotros. Salvo en la revolución, que no pusimos ningún presidente, puros muertos. Exactamente, nosotros pusimos a los muertos y Sonora puso a los presidentes. Así es. Pero bueno, sí nos ha tocado una participación muy activa en los movimientos armados. Lo veíamos en la sesión pasada, ¿no? En la independencia a lo mejor no tanto, pero en las tierras de adentro, como le llamaban, ¿no? Fue una situación muy difícil para los colonos del norte de México, particularmente en Chihuahua. No había desarrollo, no había mucho comercio, no había exploración de minas, la ganadería pues no prosperaba. Los indios de repente se llevaron 2,000 caballos y para volverlos a ver, ¿no? El ganado igual. Porque pues para ellos lo que estaba en la tierra es de la tierra y ellos podían tomar lo que la tierra les daba. Y aparte la cuestión de guerra para ellos, de ahí que otras tribus también se fueran a prestar sus servicios como exploradores, ¿no? Del propio ejército o de las milicias de la Guardia Nacional de México y de Chihuahua contra los apaches. Los mismos comanches en cierto momento hicieron la guerra a los apaches también y viceversa, ¿no? Y algo muy destacable, ¿por qué hubo apaches dentro del mismo ejército de Estados Unidos, incluso no La lo Primera Guerra Mundial? No, en la guerra contra los apaches, hubo apaches exploradores que buscaban a los mismos apaches. ¿Por qué? Porque para ellos la guerra era lo más sagrado. Entonces no importaba el bando en el que tú estuvieras, porque era el trabajo más honorable que tú podías hacer. Imagínate nada más que... Sí. Hasta la piel chinita, ¿no? Entonces, imagínate que ellos después de ese sometimiento en las reservaciones, que estalla una guerra mundial y que vayan ellos a defender una nación que en cierto momento los relegó, los aprisionó, y que van ellos con orgullo a dar su vida, ¿no? Y en la Segunda Guerra lo volvieron a hacer, y en Vietnam, y seguramente en Corea. De hecho, en la Segunda Guerra, los códigos de guerra no los detectaron en Estados Unidos porque se transmitían en un lenguaje, me parece que era navajo. Navajo. Y nadie los detectó. Fíjate nada más, la inteligencia de Hitler no detectó los mensajes de Estados Unidos porque utilizaban... Estaban locos porque no sabían de qué iban. No sabían. Dicen, ¿eso de qué están hablando, no? O sea, los japoneses decían, pues, ¿en qué están hablando? Y era el navajo. O sea, fíjate nada más qué interesante, había un escuadrón especial de ellos, ¿no? Sí. Y ahí surge también el grito de guerra, ¿no? De Jerónimo, que lo vemos a veces en películas y todo eso. Bueno, pues sí es real, ¿no? Sí tenían un grito de guerra los apaches. Enrique, ¿tú por qué crees que o qué conservamos los chihuahuenses de los apaches? Vamos a ver. Yo creo que hay un entramado que no es fácil de desagregar. Es decir, y lo veo muy directamente relacionado con el territorio. Entonces, si vemos el territorio apache, desde sur de Colorado, Arkansas, Arizona, Nuevo México, parte de Texas, la mitad de Sonora, la mitad de Chihuahua. Aunque hubo una época que llegaban hasta Jiménez y hasta el bolsón de Mapimí, ¿no? Pero esos agrestes del territorio, esa dificultad de las distancias, eso forja carácter. Entonces, en la sociedad chihuahuense actual hay un ADN un porcentaje muy elevado apache. También hay de otras, porque una de las cosas que tiene muy buena la cultura y la sociedad del estado de Chihuahua es el gran mestizaje que hay. Si tú ves el ADN, tiene un ADN impresionante, ¿no? Pero entonces eso
forja ese carácter, porque venir desde... Y los apaches se movían. Había, en una semana, hacían 1000 kilómetros, es decir, 600 millas a caballo. Y bueno, y no es fácil hoy día, incluso yendo en tu carro cómodo. No, yo siempre... Cuesta. Entonces, lo que tú antes mencionabas, dices, oye, ¿cómo ir de aquí a aquí? Claro, ahora va en un cuarto de hora, pero ir caminando o ir a caballo. Fíjate que antes decíamos, antes de la Primera Guerra Mundial, ya los apaches lucharon en el ejército americano en 1898 en la Guerra de Cuba contra España. Y cuando terminó la guerra, volvieron a ser prisioneros. ¿Cómo se casa eso? A ver, ¿cómo se explica? Bueno, hay muchos problemas que realmente son de psiquiatras, no son ni militares ni de leyes, ¿no? Y este quizás sea uno de ellos. Me encanta. Vamos a corte y regresamos con la ronda rápida. La ronda rápida es, yo les digo una palabra y ustedes me dicen lo primero que se les venga a la mente. Y se ha ido, ahora sí que de volada esta hora, hablando de la batalla de Tres Castillos, de los apaches en Chihuahua. Terminamos hablando del carácter del chihuahuense con el paralelismo o similitud que pueda tener con los chihuahuenses. Vamos a corte y regresamos, Enrique, Perfecto. con la ronda rápida. Continuamos entre generaciones, ronda rápida. Yo les digo una palabra y ustedes me dicen lo primero que se les venga a la mente. ¿Están listos? Vamos a ver. Memo, historia. Chihuahua. Enrique, apaches. Cultura. Memo, Chihuahua. Apaches. Enrique, Luis Terrazas. Bueno, como que político capitalista. Memo, Tarahumaras. Refugio. Enrique, Jerónimo. Líder defensor de su raza y de su pueblo. Memo, Victorio. Gran jefe. Enrique, persecución apache. El grande contra el pequeño. Memo, Joaquín Terrazas. Estratega y dureza. Enrique, Indio Ju. Uno de los grandes líderes apaches en Nentenay. Memo, cultura. Civilización. Enrique, resistencia apache. Lucha por la libertad y por sus propias creencias. Memo, Tres Castillos. Grandeza. Y Enrique, memoria histórica. Memoria de la humanidad. Muchísimas gracias, muchas gracias, Enrique, muchas gracias, Guillermo López Nájera. Gracias, Enrique Pinilla y Memo López Nájera. Les queda un minuto a cada uno para cerrar este gran programa que me encantaría poder aquí platicar horas y horas y horas para seguir aprendiendo. Enrique, un minuto para finalizar. No sé si seré capaz. Mira, hay una cosa, un documento muy importante, que después hay dos documentos que los traía, pero me los olvidé. Uno de ellos cuando dicen que es la muerte de Yud. Entonces, en el diario del Estado, creo que en octubre del 82, no sé si el 4 o el 10, el 4 de octubre de 1882, aparece una reseña que el responsable político de Galeana manda al gobernador, donde dice, oye, se dice que ha muerto el indio Yu y se ve a la familia e incluso a su esposa con el pelo cortado y llorando. Dice, no sé si será una estratagema más como otras veces que ha intentado desaparecer. Yo pongo en duda que Yu o Hu muriera de esa forma tan tonta como es caer de un caballo a alguien tan experto como era un barranco. Más bien fue un escaparate para desaparecer y vivir su vida tranquilo y protegerse a él y a la familia que llevara con él. Muchas gracias, Enrique. Memo, minuto para finalizar. Sí, fíjate, siempre lo he pensado que como Estado mexicano sí deberíamos de resarcir de alguna manera el daño causado a nuestros pueblos originales, ¿no? Desafortunadamente lo confundimos siempre con el asistencialismo. Creo que no va por ahí, pero sí se debe de resarcir de alguna manera el daño causado. En Estados Unidos sí se hizo, lo comentaba ahorita Enrique,
Las reservaciones son dueñas de casinos, incluso de compañías petroleras. Y pues algunos viven bien, no todos, hay que señalarlo, ¿no? Al igual que en México, algunas poblaciones indígenas viven bien, decorosamente, y otras sí viven muy marginal, como las propias de nosotros, ¿no? Los tarahumaras, por ejemplo. En el caso de los apaches en Chihuahua, pues ya se han asimilado a nuestra cultura. Yo creo que de alguna manera viven igual o mejor que nosotros, quizá no, pero a diferencia de Estados Unidos, sí creo que Hay una deuda histórica. hay una deuda histórica con ellos, ¿no? Muchísimas gracias, Guillermo López Nájera. Gracias, Enrique Pinilla. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este programa Entre Generaciones, hablando este 14 de octubre sobre la batalla de Tres Castillos, los apaches en Chihuahua. Nos vemos el próximo mes para hablar de la revolución, en 3-4 semanas para hablar de la revolución mexicana. Algún proporfirista que pueda decirnos su lógica de Porfirio Díaz y la lógica de la revolución. Se va a poner bueno el debate. Mi nombre es Christopher James Barús. Nos vemos el próximo lunes y no se les olvide que a esta vida venimos a hacer amigos, a hacer historia, pero sobre todo a ser felices. Hasta el lunes. Escúchanos de lunes a miércoles de 9 a 10 de la mañana. Entre Generaciones, con Christopher James Barús.